Un saludo muy cordial. Quiero darles la bienvenida a este espacio de reflexión con la palabra. Hoy quisiera iniciar pensando en qué sucede en nosotros cuando leemos el libro de la sabiduría. Y es que tenemos que tener en consideración que la sabiduría de Israel fue desarrollándose a través de los siglos hasta llegar a un momento culminante en este libro. Y es que en él encontramos una descripción del conocimiento vinculado a Dios creador que actúa en la vida y en la historia de la humanidad no para condenar, sino para salvar. Al igual que los hombres de todos los tiempos, hoy nosotros nos preguntamos por el sentido de la vida humana, porque hay muchas situaciones que nos causan dolor. Algunas son propias de la naturaleza y otras son propias de la historia. Nos podemos preguntar si las cosas se agotan en el aquí y en el ahora, o si hemos de esperar algo después de esta vida. También si el hombre se explica a sí mismo o si necesita de Dios para dar razón de sí. Por este motivo, hoy resulta interesante leer el libro de la sabiduría, porque se puede establecer un diálogo con él en la búsqueda del sentido de la vida y nos ayuda a dar respuesta a estas acuciantes preguntas. En este domingo hacemos lectura del texto de Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9, y por ello es necesario percibir también el texto en su contexto. Quisiera iniciar describiendo algunas partes en las cuales pudiéramos estructurar el libro de la sabiduría, específicamente tres. La primera parte, que va del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 23, que pudiéramos denominar la sabiduría y el destino del hombre, en donde se presenta una visión escatológica de la vida humana, afirmando que la justicia y la sabiduría conducen a la inmortalidad. Una segunda parte, que va desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 18, que pudiéramos titular como Salomón y la búsqueda de la sabiduría. En ella, el autor, identificándose con Salomón, relata cómo obtuvo la sabiduría, afirmando que, siendo un hombre común, la pidió a Dios, quien se la concedió por ser un don divino que lo transforma. Y una tercera parte, que va desde el capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 22, que pudiéramos llamar la sabiduría en la historia de Israel, donde se nos presenta una visión amplia de la providencia divina en la historia de Israel, destacando la acción de la sabiduría en los patriarcas, en Moisés, en los acontecimientos del Éxodo, incluyendo las plagas y el actuar misericordioso de Dios. En esta tercera parte es donde se encuentra el texto que reflexionamos hoy. Particularmente, este pasaje nos describe la protección divina sobre el pueblo de Israel mientras los egipcios sufrían la plaga de la muerte de los primogénitos. Esto enmarcó a siete antítesis que presenta el libro de la sabiduría en esta tercera parte con relación a los acontecimientos descritos en el libro del Éxodo. El pasaje que leemos hoy debiera leerse en conjunto, desde el versículo 5 hasta el versículo 19. Sin embargo, la liturgia lo reduce un poco. ¿Por qué digo que debe leerse en conjunto? Porque sólo así podremos comprender la intención con la cual se expresan las dos imágenes presentes en el texto. Una noche trágica y una noche liberadora. Ambas noches evocan la noche en que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto mientras morían los primogénitos de Egipto. El capítulo 18, versículo 5, introduce la sección, conformada por dos partes. La primera parte que va desde los versículos 5 al 19 y la segunda parte que va en el mismo capítulo 18, desde los versículos 20 al 25. El texto que estudiamos en esta primera parte, en donde se muestra que Dios defiende a su pueblo, nos ayuda a recordar la narración de los acontecimientos del Éxodo, principalmente el paso por el Mar Rojo que nos presentó el libro del Éxodo en el capítulo 24, versículos del 27 al 28. Acontecimiento que fue liberación para los israelitas, pero exterminio para los egipcios. Hay una expresión que debe llamarnos la atención y es con la cual inicia el texto en el versículo 6. Aquella noche. Esta expresión nos indica la noche de salvación para Israel, el momento en que Israel comenzó a ser un pueblo libre. Esta es la memoria del autor de la sabiduría, que recuerda al lector que a partir de ese acontecimiento el pueblo celebra la Pascua. Tengamos en cuenta que, tal como alude el versículo 9 del texto, los israelitas festejaron su liberación con la cena pascual. Posteriormente, en el mismo versículo 6, se nos presenta la expresión nuestros padres. El autor, con esta expresión, se incluye entre los israelitas.
Es necesario tener en cuenta que en el libro de la sabiduría a los israelitas se les denomina tu pueblo. Esa es la expresión que utiliza el libro. Y podemos encontrarla en los versículos 7 y 8 de ese texto que estamos leyendo hoy. Esto porque en la lectura que hace el autor del libro se reconoce que el pueblo de Israel fue salvado y elegido por Dios, tal como lo expresa el libro del Deuteronomio en el capítulo 7, versículos 6 y siguientes. El texto nos deja ver que Israel siempre estuvo convencido de que su fe en Dios es la que lo había liberado de la esclavitud de Egipto. También se puede comprender a la luz de la narración que los israelitas celebraron la Pascua cantando las alabanzas en sus casas en secreto, versículo 9, haciendo un eco del libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo 46, en donde se describe una de las instrucciones para la celebración de la Pascua judía, que estrictamente pedía que la cena debía hacerse al interior de las casas. Es preciso mencionar que el libro de la sabiduría menciona en el versículo 9 que los israelitas cantaron los signos de los padres. Esto puede ser una mención al salterio de alabanza. Tengamos en cuenta que aunque el Jalel o salterio de alabanza, que incluye los salmos del 113 al 118, no estaba asociado a la Pascua en el periodo del Éxodo, quizá en tiempos del autor del libro de la sabiduría sí lo estaba, por lo cual el autor hace mención a estos signos que cantaron los israelitas. El texto nos deja ver que ante aquella noche oscura existen dos reacciones distintas. Una, la de los buenos en el versículo 9 y otra la de los malos, versículos 10 y al 13. Por una parte, Israel esperaba la salvación de los justos y vio la gloria de Dios. Y por otro lado, Egipto, ante la pérdida de sus hijos, gritaba y lloraba. Esto es un contraste muy marcado frente a la alegría de los israelitas que cantaban. El texto del libro de la sabiduría en el capítulo 18, versículos del 6 al 9, nos está presentando la situación beneficiosa que vivían los israelitas en contraposición a lo que narra un poco más adelante con respecto a los egipcios, quienes sin distinción alguna sufrían el castigo de Dios por medio de la muerte de sus primogénitos, ya narrada en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Entonces, el pasaje de Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9, resalta de manera solemne la memoria viva de la Pascua como un acto fundante en la historia del pueblo de Israel. La expresión aquella noche no solo evoca un momento del pasado, sino que se convierte en símbolo de esperanza y fidelidad, donde los israelitas, firmes en los juramentos de Dios, experimentan la salvación. El contraste entre la destrucción de los enemigos y la glorificación del pueblo elegido subraya un principio teológico central del libro. La intervención de Dios en la historia humana es siempre salvífica para los justos. Asimismo, el versículo 9 revela una dimensión profundamente espiritual y comunitaria. Los hijos, conscientes de la protección divina, actúan de manera unánime, celebrando en secreto la Pascua como memorial y acto de fe. Este sacrificio no es solo ritual, sino expresión de comunión y compromiso. La celebración en medio de la noche trágica, con cantos de alabanza y confianza en Dios, manifiesta la paradoja de la fe. Mientras el mundo exterior puede estar en ruinas, el justo se mantiene firme porque ha confiado en las promesas del Señor. De esta manera, el texto interpela también al lector de hoy, invitándolo, en primer lugar, a reconocer en medio de las oscuridades de la vida el paso liberador de Dios. En segundo lugar, a vivir con sentido y esperanza. Y en tercer lugar, a sostener la fe como camino de salvación. Un muy feliz domingo.